Hoy, en el Día Mundial del Paciente Trasplantado, tenemos un invitado muy especial, el paciente Andrés Ramírez, con diagnóstico de leucemia mieloide aguda, quien requirió trasplante de médula ósea. Cuéntanos, Andrés, acerca de tu proceso. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bueno, el proceso comenzó en 2014 con un diagnóstico por parte del grupo de especialistas de sangre, los hematólogos. Me hicieron un examen general de un hemograma en donde todos los datos salieron errados y ahí había un primer indicio de una leucemia. Después se trató de identificar qué tipo de leucemia era para saber qué tipo de protocolo se tenía que aplicar vigente en el año 2014. Se hicieron los análisis y los exámenes específicos donde se identificó que era una leucemia mieloide aguda. En ese entonces yo era O negativo, por lo tanto una sangre difícil de conseguir, difícil de compatibilidad, difícil de hacer transfusiones de sangre. Sin embargo, pudimos soportar todo con la familia para poder encontrar los donantes de sangre en ese momento. Ese protocolo comenzó con diferentes tipos de quimioterapias, exámenes médicos, exámenes físicos, exámenes psicológicos. Yo duré en un periodo más o menos de 70 días en una hospitalización continua para seguir los protocolos y ahí me notificaron que la leucemia podía ser agresiva como no agresiva, es decir, podía eliminarse con solo químicos o solo quimioterapias y de ahí pues identificar si se necesitaba un trasplante o no. Cuando se terminó el primer protocolo de quimioterapia no llegué a la remisión necesaria, que es una remisión, tener menos del 5% de las células infectadas de cáncer. Y al inicio yo comencé con un 95% de mi médula infectada, prácticamente estaba totalmente copado de cáncer, leucemia. En ese momento, cuando se terminó el protocolo de quimioterapia, llegamos a un 6.7% de blastos o de células cancerígenas en el cuerpo, lo que daba un primer indicio muy fuerte que la leucemia podía ser agresiva. Y a lo que ellos dijeron, necesitamos comenzar un protocolo para identificar cuál podría llegar a ser tu donante. En ese momento nos hicieron una pregunta a mi familia y a mí que si tenía alguna hermana o hermano que fuéramos de padre y madre. Yo tengo una hermana de padre y madre y en ese momento comenzamos con todo ese protocolo de validación genética a ver si éramos compatibles. Ok, o sea que tu hermana fue tu donante. Sí, en ese momento nosotros tomamos la decisión de comenzar a hacer los exámenes para saber la compatibilidad y sin ningún tipo de restricción entre hermanos, que sabemos que es ese amor de familia de donar cualquier tipo de parte del cuerpo y más que si son células madres que no van a tener ninguna implicación física para ella, pues nosotros comenzamos con la validación y ella dijo que estaba totalmente de acuerdo desde el inicio y sin ningún tipo de problema. ¿Qué tan largo fue ese tiempo de espera para el trasplante, Andrés? Más que el tiempo de espera del trasplante, dado que mi hermana ya había dicho que sí, eran los exámenes previos que se necesitaban para validar si éramos genéticamente compatibles. En ese momento comenzamos, cuando yo estaba en el segundo ciclo de quimioterapia, se hicieron validaciones tanto genéticas, físicas, psicológicas y sanguíneas a los dos para saber si teníamos alguna restricción en cuanto a compatibilidad o en cuanto al trasplante en sí. Los doctores a nosotros nos notificaron que la probabilidad era muy baja, del 25% de que mi hermana fuera compatible y pues eso claramente nos llegó como una noticia, un baldado de agua fría porque claro, pues la compatibilidad es algo que era necesario para poder tener un trasplante lo más natural posible. Entre más compatible sea uno con la persona que es el donante, mejor va a ser el proceso y mucho más fácil para el que va a recibir el trasplante en sí. Nosotros comenzamos con todo el protocolo y en ese segundo ciclo de quimioterapia de rescate donde quedé en remisión, yo en ese momento ya quedé en una remisión, pasé del 6.7% de porcentaje de blastos a un 0.005%. Estaba totalmente en remisión, tenía un pequeño rezago, pero que ese rezago podía tomar fuerza al ser una leucemia agresiva. En ese entonces o en esa segunda hospitalización donde yo tuve esas quimioterapias, nos dieron la noticia que mi hermana y yo éramos 100% compatibles. La verdad es un milagro que la vida nos dio y un regalo para que yo pudiera poder seguir viviendo desde el 2014 hasta acá, que no he tenido ningún problema ni físico, ni psicológico, ni mucho menos del cáncer.
Claro, el diagnóstico fue algo que impactó en tu vida. Totalmente, nadie ¿No está lo preparado. esperabas? Sí, claro, nadie está preparado para asumir una noticia del cáncer porque a uno siempre se le va a pasar una idea y una pregunta por la mente. La idea es me voy a morir. Uno es muy ignorante en el tema del cáncer y los tratamientos que existen hoy en día o los avances científicos que están dándose de caras hacia esas enfermedades. Y dos, la pregunta es ¿cuándo me voy a morir? Ya a uno se le pasa la vida como un flashback de qué es lo que viviste, qué has dejado de vivir, qué pasa con tus seres queridos y adicional, ver a tu familia sufriendo por algo que te está pasando a ti es bastante duro. En el momento que confirmaron que tu hermana podía ser tu donante, ¿ella qué te expresaba a ti? ¿Qué te decía? ¿Cómo se sentía ella y cómo te sentías tú? Nos sentíamos nerviosos, pero a la vez agradecidos de que ella pudiese darme una oportunidad más. Cuando ella tomó la decisión de dar sus células para que yo pudiese sobrevivir, ella fue la persona más comprometida para que su hermano saliera adelante, de que lo tuviera unos años más de vida y que ella tomó toda la decisión y toda la iniciativa con la familia para poderlo hacer. No solamente fue un trabajo individual mío, no fue un trabajo de mi hermana, fue un trabajo en conjunto. Si la familia está unida, uno puede pasar esos pequeños golpes que le da a uno la vida, y en ese proceso de las quimioterapias, del trasplante, uno tiene unos bajonazos psicológicos y mentales muy fuertes. Pero con la familia ahí unida, todo se puede lograr. A ella le explicaron algunos riesgos que podía presentar al ser donante de médula ósea para que tú pudieras salvar tu vida. Sí, claro, pero pues los riesgos pasaron a un segundo plano porque lo más importante era salvar la vida de su hermano. Ok. Después del trasplante, ¿viviste cambios físicos, emocionales? ¿O qué tipo de cambios sentiste? Claro. ¿Y cómo fueron? Dados los químicos que me estaban introduciendo en mi cuerpo para poder sustentar un trasplante, para que estuviera físicamente bien, físicamente sano, yo tuve cambios físicos en cuanto a me engordé mucho debido a los corticoides, a mí me dio Cushing por el aumento de la cortisona, cambios de pensamiento psicológicos, porque a pesar de que yo ya estaba en mi hogar, estaba hospitalizado en mi casa. Estaba totalmente encerrado y que tu familia no te pueda tocar, no te pueda dar un abrazo, no te puedas tener el contacto con el aire, no poder salir a la calle, eso es un cambio muy fuerte. Yo prácticamente duré un año en una habitación encerrado sin tener aislado. Contacto. Exactamente. Claro. Dado pues el tema a nivel de sistema inmunológico que podía llegar a afectar. Esos cambios llegaron a tender en una posible depresión que entre familia y lo que yo estaba haciendo no lo permitimos porque me concentré en otras cosas, en el apoyo de mi familia y de mis seres queridos y mi núcleo familiar más cercano. Claro, Andrés, súper interesante tu historia. Es una historia de un paciente que vivió un diagnóstico y un proceso real, que no es el único que lo está viviendo en este momento, sino como él hay miles de personas esperando no solo un trasplante de médula ósea, sino también de órganos. Entonces es súper chévere que vengas a compartir esa experiencia con nosotros. ¿Tú qué le dirías a los pacientes que se encuentran en lista de espera? ¿Qué mensaje les darías? Bueno, yo fui muy afortunado porque una persona cercana nunca dudó en darme lo que me podía dar de vida y que pues obviamente iba a ser recíproco porque yo tampoco lo dudaría ni un segundo en darle un órgano o algo que pueda llegar a darle más sustentabilidad a la vida de mi hermana o a un ser querido. Ya en este momento ni siquiera lo pienso como un ser querido. A cualquier persona que pueda llegar a darle la mano, con mucho gusto. ¿Qué le diría a esas personas? Tener mucha fe y confianza de que más personas los van a poder ayudar y que van a poder sobrevivir a lo que estén padeciendo. Bueno, y a las personas que pueden ser donantes, ¿qué les dirías? Que hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Cuando tú tienes una enfermedad, sabes qué dolor sientes, sabes cuál es el riesgo de tu vida, sabes cuál es el riesgo físico, pero si puedes ayudar, da una mano, porque el día de mañana te puede pasar a ti. Y puede salvar vidas. Correcto, entonces si nosotros ayudamos y todos nos ayudamos, vamos a hacer una humanidad mucho mejor. Ok. Bueno, Andrés, muchas gracias por compartir tu experiencia.
Los invitamos a todos a que creemos conciencia sobre este tema tan importante. Recordemos que donar salva vidas y lo único que necesitamos para ser donantes es tener la voluntad de hacerlo.